Miguel no me va a creer. Le botó una minifalda. No, este cliente. Tome, Y desafortunadamente en este mundo uno no motiva a una persona con un gracias. Puede ser que sirva, o con una palmadita en la espalda. Los empresarios tienen que aprender a motivar a la gente con billete. Bueno, hablemos de eso entonces, ya Mire. que usted empezó. ¿Hablar de qué? De la fe que uno le tiene que poner al proyecto. Bueno, ya estamos hablando del tema. Entonces, Continúe. yo le pedí, yo este fin de semana quería ir a vender, a decirle a Dios, ayúdeme, man. Necesito vender, necesito salir adelante, esa vaina pinta bien, Miguel va a hacer las cosas bien, todo. Sí, me puse en manos de Dios, Miguel. Sí. Y yo le dije, Dios, yo necesito, y hablé con el hombre ahí solo en mi soledad, le dije, yo necesito que usted me indique si realmente este negocio es en el que yo tengo que seguir. Y le dije, Dios, tengo 4 clienticos, ayúdeme a vender. Si yo vendo este fin de semana, Sigo. voy a entender. Si no, no sigo. Sí, voy a entender que ese es el negocio en el que debo seguir y que todo va a estar en manos de Dios y Miguel y todos vamos a tener éxito en esta vaina. Si no vendo Dios, miraré qué hago y póngame otro negocio en el camino entonces para ver qué hago. Miguel no me va a creer. Le botó una minifalda. No, este cliente, Tome, le voy a contar la historia de este cliente. Este cliente, cuando yo le marco, el man me había cambiado de celular. Él había perdido mi contacto. Él mismo me dijo, yo perdí su contacto porque yo boté mi celular. Y lo volví a contactar de pura chimba. Porque yo le había mandado a los clientes inicialmente información por correo electrónico. Y él me decía, yo conseguí y me puse a buscar los correos electrónicos y ya encontré su número y le volví a marcar. Primer inconveniente, superado. Segundo inconveniente, el man va en un sprint y yo le dije desde el comienzo, uy, usted va en el sprint, no sé si suba, pero vamos a intentar. El man, yo fui el que le puse el pero, y el man me dijo, no, tranquilo, don Eduardo, que yo puedo subir, ese carrito mío sube para donde sea, no se preocupe. Hágale. El man llegó con su sprintcito. Y subió. No subió, no vio que lo dejamos botado abajo, el carro no subió, Miguel. Pero ¿por qué no subió? El carro no le subió, en la curva esa, en la última donde se va a poner el carro se quedó. Y eso que nos bajamos y llegó con la esposa, con los hijos y todo. Nada, nos bajamos y eso que yo lo empujé, le dije, eche para atrás un poquito, yo lo empujo y arranque duro y suba con potencia. No, por eso es que no daba, es que no tan duro. No, pero es que el carro venía, el carro como ya estamos a inclinar, él lo dejó subir un poquito y él arrancó normal. Y suba con esa misma velocidad con la que viene. Suave porque yo me acordé lo que usted me decía. Nada, entonces lo dejamos abrillado. Listo, segundo inconveniente, bailas. Subimos caminando. Aparte de todo, la señora amaneció con un dolor lumbar en la espalda, que la señora decía, Eduardo, me duele toda la espalda, o sea, casi que ni venimos. Pero a mí me dijeron que tocaba caminar y esa señora así caminando. Y sube y se subió todo eso. Tercer inconveniente. Mire todo lo que pasa, Miguel. Mire todo lo que pasa para que su merced que cree en Dios, crea que esto no es como un medio milagro. Yo ya le había pedido a Dios inicialmente que hiciera ese tema. Sube y la señora quejándose, pero fuerte. No, y todos motivados. ¿Crees en Dios? Sí, claro. Por eso, como él cree en Dios, se entiende lo que le estoy diciendo, es lo que yo estoy hablando. Y la señora llegamos, ¿no? Entonces el man empezó a mirar, les empecé a hablar, y el señor bien, y de una les gustó esos lotes de la zona 1, le dije, mira, ese lote está disponible, esos son lotes de los que más hemos vendido, sino que esa etapa no la hemos abierto, pero la empezamos a abrir a partir de esta semana, para que aprovechen. Ya desde el comienzo les metí que esta etapa era buena, y les gustó ese terreno. Es más, a él le había gustado el esquinero, pero dijo, no, quedamos muy afuera, muy pegado al parqueadero, yo prefiero hacer un poquito más adentro. Me llega y me dice el cliente, Eduardo, vamos a mirar otros terrenitos. Entonces empezó a caminar conmigo, empezamos a hablar, y vamos y voy y me cojo con una de las cercas que estaba ahí y no calculé y me agaché y le puse el cuello. ¡Pah! Me mete ese velo corrientazo, hijo de puta, en todo el cuello. Y el señor me dice, no, don Eduardo, venga. Y cuando él fue a cogerlo también se mete el corrientazo por ayudarme. ¿Ah? Pero usted siempre ve que yo voy con un palito. No, yo sé, pero es que yo les puse el palito para que ellos pasaran, sino que yo no me dio pena decir a ellos ayúdenme, y yo me agaché y estaba muy enclenque y me cogió el cuello. Y el man por ayudarme fue a cogerlo y también tome, güey, madre, los dos. Muy chistoso. Al caso de lo que voy, con lo que estoy contando, es que la venta presentó una serie de inconvenientes desde el comienzo que cualquier otro cliente, tal vez desde el punto de vista mío, no me hubiera comprado. Sí. Presentó inconvenientes para llegar en el carro, presentó inconvenientes para contactarme y todo, y logré cerrar la venta. Y la venta contento, es una venta con la gente contenta, sin problema. Pero usted fue muy persistente. En teoría yo fui persistente en lo normal, en hacer la venta normal con las técnicas que uno utiliza y todo para cerrar ventas. Pero esto fue una venta que colocada en manos de Dios y con fe terminó haciéndose, porque fue una venta que presentó todos los problemas desde el comienzo. Problemas que cualquier otro cliente a mí me hubiera dicho que no. Cualquier otro cliente hubiera dicho, no subió el carro, y uno se pone a pensar, no, es que no lo había contactado, había perdido su número, el corrientazo que le metí.
No Sí, porque encontraba- la mayoría de clientes cuando les pasa mucha cosita así, lo que dicen es, estará de Dios que no compre. Sí, la Mucho gente- problema para comprar. Lo que trato de decir con esta historia es que lo que es de uno es para uno. Sí. Y si uno pone las cosas con fe y que en manos de Dios, salen porque tienen que salir, como dice ese dicho. ¿Cómo es que dice ese dicho? Si te pongas, ¿no? ¿cómo es que dice ese dicho, amigo? ¿Su merced sabe? En teoría, Lo que es pa' uno es pa' lo uno. que es para uno es para uno. Simple. Sí. Lo que trato de decir es que se presentó una serie de inconvenientes que en todo momento yo creí, no, esa venta se va a caer, esa venta se va a caer, pero no, se terminó cerrando. Y se cerró la venta súper bien. ¿Todo por qué? Por tener uno fe. Y si cuando uno pone las cosas en manos de Dios, pues las cosas salen. Y si tienen que salir porque sí, tienen que salir. O sea, uno mismo puede Teniendo un acercar buen- la venta Claro, uno mismo podría hacer caer una venta. porque le digan algo malo. Sí, de pronto porque uno no tiene alguna técnica para vender o uno tiene que estar preparado para lo que uno va a vender, obviamente, siempre. Bueno, pero y ahí hablando de la fe, ¿cómo le pone usted fe a las cosas para que sucedan? Pidiendo con fe, o sea, hablando con Dios como si fuera su amigo, como si esa es la técnica que yo utilizo. O sea, me refiero que hay mucha gente que también le pone fe, pero no le funciona. Puede No ser le que funciona sí, la fe. Eso es lo que tú Sí, quieres. es que es una combinación entre fe y producto. Y seguridad de uno mismo. El producto tiene que ser bueno y con la fe que le pide, pues quiero convencer a este señor de que me compre, quiero convencerlo, quiero mostrarle lo bueno del proyecto, quiero mostrarle todo eso. Hasta el último instante. Digamos de cuenta que el producto que estábamos vendiendo ese día era un producto que realmente le beneficia al cliente, ¿sí? Digamos de cuenta que no es en cierto modo un gasto como hay otros productos que de pronto sí generan un gasto, pero eso es un producto que realmente, si la gente lo ve desde el punto de vista de inversión, es un producto que le va a generar beneficios a mediano plazo. Es hacer una inversión inteligente, es una inversión que se va a valorizar con el tiempo, es una inversión que le va a generar una rentabilidad fija mensual a las personas. Entonces, digamos de cuenta que eso es un producto que en teoría debería ser fácil vender para cierto tipo de personas que tienen visión. Hay otras personas que le ponen mucho pero, porque les cuesta trabajo sacar una plata, pero no se dan cuenta que uno para ganar plata, ¿qué hay que hacer? Pues hay que invertir. Y hay muchas veces que uno termina invirtiendo sin conocer, pero hay que tenerle fe también a lo que uno hace. Pero ¿y cómo hace uno para desarrollar esa visión? ¿Cómo hace uno para desarrollar la visión de negocios? O sea, pues para que yo diga, digamos, bueno, voy a montar este negocio, tal, pero yo cómo hago para desarrollar de decir, bueno, no sé, de alguna manera hacer todas las cosas para que yo diga, sí, va a funcionar, o esto sí es bueno. Nada es certero en la vida, ¿cierto, Miguel? Los negocios no están exentos de que algo pueda pasar. Pero eso Es con mirar las probabilidades que tienen estos negocios. Entonces uno ve un proyecto campestre, más o menos en cuánto se vende. Entonces, no, este se vende en un año. ¿Cuántos lotes tenía o cuántas casas iba a vender? 500. En ese momento ya dice uno, este es un buen negocio porque en un año puedo vender hasta 500. Entonces, digamos que son como pues, mirar probabilidades. Pero nada en la vida es certero, Junior, nada en la vida es certero, pero de todas formas hay negocios que siempre van a ser más factibles que otro tipo de negocios, pero invertir en finca raíz, la probabilidad siempre va a ser muy alta. Bueno, hablando de Airbnb, les quiero contar una cosa. Resulta que hace poquito vi que Airbnb sacó las estadísticas de los lugares más visitados en Airbnb. O sea, Airbnb sacó el informe de, digamos, las casas o los lugares de alquiler que tienen Sí. y dijo cuáles eran los más visitados, los más copados. ¿Cuáles creen ustedes que son los más Los que copados? tengan contacto con el medio ambiente y el turismo, completamente seguro, ¿no? Sitios de ecoturismo y hoteles, más que todo hoteles. O sea, los Airbnb donde la gente pueda estar relacionados con el medio ambiente, creo yo. Ya Que eso. tengan experiencias nuevas. Resulta que ellos hacían el cálculo y cuando miraban las publicaciones uno se da cuenta la diferencia de publicación que hay de una a otras. Entonces Sí. tú cuando arriendas un hotel, pues claro, todos que muestran la piscina, que muestran tal cosa, pero entonces resulta que las que más llamaban la atención era, digamos, había un Airbnb que era normal, era una casa así como de verano, Sí. pero entonces resulta que lo que hizo el dueño fue que se disfrazó de Chewbacca. ¿Sí Sí. sabes quién es Chewbacca? Sí, Sí. sí. De la Guerra de las Galaxias. De Es de nuestra generación. Usted era el que no debería saber de Chewbacca. Pues resulta que el man se disfrazó de Chewbacca y hizo fotos de la villa disfrazado de Chewbacca. Entonces lo que pasa es que era como una forma de captar la atención de la gente cuando entraba a Airbnb a buscar alojamiento. ¿Sí? Sí. Entonces el que más visitaban... Extraño y novedoso son los que tú tratas de decir. Exacto, o sea, era el más extraño y pues también obviamente tenía que ser, no, pues que se vea bonito.
Sí. Pero a la gente o sea, como que los que tenían esas vainas de alquiler y hacían esas estrategias, resulta que les alquilaban ya todo. ¿Por qué? Porque el simple hecho que él tenga Chewbacca, la gente le va a dar clic y va a decir, uy, este man con Chewbacca, ¿qué? Y Airbnb promociona esa publicación. Sí. Porque ellos dicen, pues si todo el mundo le está dando clic a esto, pues es porque les está gustando. Pues claro, porque toda la gente ve a Chewbacca y dice, uy, venga este con Chewbacca. Aparte de eso, que habían cosas extrañas. Sí. Había uno de Suiza que hizo una casa al revés. Y pues tomaba las fotos de la casa al revés y a la gente le llamaba mucho la atención. Y a él también se le alquilaba mucho. Entonces, lo que más se alquiló en Airbnb era lo que más lograba captar la atención del cliente en la aplicación, con las fotos. Entonces, pues si tú tienes una foto igual al 99% de todas las fotos que hay en Airbnb, pues cámbiela, ¿sí? Sí, que tengan alguna temática, puede ser que tengan alguna temática, que sea una experiencia nueva. Había de todo, o sea, había experiencias nuevas, temáticas, como había cosas tontas como el de Chewbacca. Sí. El simple hecho que el man se disfrazara de Chewbacca y se tomaba foto de Chewbacca en la sala, foto de Chewbacca en la cocina, y así, eso llamaba la atención y la gente le daba clic. Sí, hay otro que tiene mucha aceptación son los sitios ecoturísticos, donde la gente puede salir a caminar, donde ve animalitos, donde ve esto, donde ve lo otro, con granjas y con todo eso, y el poder tener caballos y el poder tener animales para que la gente tener un contacto 100% con la naturaleza. Sí, comparta con ellos. No, y que también eso va a vender mucho porque hay mucha gente que le encanta eso, vivir una nueva experiencia. Exacto. Bueno, vamos a leer un poquito de comentarios y vamos a comentar sobre ellos lo que ustedes opinen. Hicimos un video donde hablábamos de las malas, que era una mala persona. Las malas amistades. Exacto, malas amistades. Sí, pero no malas personas, las malas amistades. Pues sí, pero o sea, que no eran literalmente malas personas de que mataban y eso, sino que eran simplemente personas que no le servían a uno para emprender. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, muchos comentarios, y este es uno de ellos, hablan de... Nosotros decíamos que, pues sí, habían personas más exitosas, que seguirle consejos a personas que fueran más exitosas que uno. Pues muchas personas decían, sí, pero es que muchas veces los más exitosos son exitosos porque han sobrepasado sobre personas, ¿cómo es que se dice? Bueno, vamos a leer este comentario. Han pasado por encima de otras personas. Han pasado por encima de personas. Y para ser exitoso hay que pasar por encima de las personas. Eso es lo que la gente piensa. Exacto, pero entonces este comentario dice: persona mala, aquella que es doble, que elabora un plan maquiavélico para llevarse a quien tenga que llevarse. No es el que gana un mínimo, ese es conformista, seguro con poca educación financiera. Él se refiere a que muchos empresarios, no sé si él piense que todos, pues simplemente han ganado su dinero a costa de otros, a costa de maltratar a otras personas. No, él habla de personas malas, ¿no? Dice exactamente sí, personas o sea, malas. de que hay empresarios que hacen es un plan maquiavélico para llevarse al que tenga que llevarse con tal de que tenga éxito. ¿Ustedes qué opinan ahí? Desafortunadamente, eso se llama capitalismo. Debe haber mucha gente que hace eso. En algún momento, si alguien mira la historia de las gaseosas, hay un cuento, siempre me lo han dicho, no sé si será cierto, no sé si será verdad, pero por ejemplo cuando estaba Cola y Pinto, que era una gaseosa que estaba en Colombia, y esa gaseosa lo cogió Postobón y empezó a comprar todos los envases y a romperlos. Le compraba las gaseosas y le rompía los envases. Como en esa época todo eso era retornable. Eso se llama capitalismo. Entonces empezaron una guerra muy brava para sacarlos del mercado y pues terminaron comprándole Cola y Pinto a un precio muy económico. No, y no solo contra otras empresas, sino también en la misma empresa que el jefe es a maltratar a sus trabajadores. Eso es otra cosa, pero lo que tú tratas de decir, lo que yo entiendo es que el capitalismo funciona de esa manera. Hay que entenderlo de esa manera y es un mal necesario, creo yo. No, yo sí no creo que sea un mal necesario. ¿El capitalismo sí es un mal necesario, Miguel? Pues el capitalismo, sí, el capitalismo como tal pero que tener que hacer cosas malas para poder salir adelante, digamos que hoy se ve mucho es en competencia de precios y cosas de esas, pero no el pensar en cosas malas para poder hacer, y yo cuando estoy haciendo esas cosas malas entonces voy a salir adelante y voy a quebrar a este señor.
Pues sí hay mucha empresa que hace eso, pero pues yo sí no estoy de acuerdo en que sea la única forma en que una empresa salga adelante capitalista. Antes funcionaban los negocios así, de esa manera en la que la competencia se destruía con actos malos de venganza, por decir algo, destruir lo que su merced dice que las botellas, eso me parece terrible, o tratar, antes funcionaba de esa manera, hoy en día ya no creo que sea tanto así. Sí, claro que hay un dicho que dice que a la competencia no hay que desearle el mal, hay que hacérselo. Exactamente, uno siempre en los negocios, el consejo que le dan a ti como empresario en cualquier lugar es, uno tiene que salir a destruir la competencia, si usted quiere tener éxito. Entonces el pensamiento como tal, pero no destruirla de que voy a hacerles daño, sino destruirlas con mente, con cabeza, con promociones, con ofertas, con cosas, con estrategias de venta y todo ese tipo de cosas, pero uno siempre tiene que salir a destruir la competencia. Sí. No, y la competencia es buena. Obviamente, gracias a la competencia es que existe la oferta y la demanda, ¿no? Y puede tener buenos precios y se consiguen gracias a la competencia. Pero obviamente utilizar herramientas como la violencia o lo que tú te decir, eso no debería aplicarse para ningún negocio. No lleva para ningún lado. No lleva para ningún lado. Y tarde o temprano todas esas empresas terminan cayendo. Las que hacen, tú actúas mal y así más mal tú te vas en la vida. Y ahorita están regulando todo eso. Ya es muy difícil uno hacer caer a la otra empresa de esa manera. Sí, hay leyes que, por ejemplo, lo que hacen es que a la empresa chiquita pues la ampara para que el otro no se vuelva un dominante. El monopolio. Para evitar el monopolio. Lo que pasa con, por ejemplo, la telefonía celular, hay una empresa que es la mayor, la que más tiene antenas, la que más tiene cobertura y es la que estaba armando un monopolio. Entonces, ¿qué hacen? Pues que lo obligan a que abra sus antenas a la más chiquita para que la otra pueda competir y no la quiebre. Bueno, pero ¿y qué opinan, digamos, de lo que es ser un mal jefe? Yo lo quiero llevar es al tema de cuando hay un mal jefe, digamos un jefe que quiere pasar por encima de todo el mundo, es que no sea solo competencia, digamos, entre empresas, sino también, no sé, un jefe que los obligue, que sea explotador. Y de eso hay mucho. Y obviamente no se está de acuerdo con eso. Yo, por ejemplo, siempre he pensado que a las personas cuando trabajan con alguien y cuando uno es empleado, uno estando en la posición de empleado, uno tiende a decir, es que mi jefe, y es que no sé qué. Obviamente para que el jefe esté donde está, no es fácil. Es más, yo creería desde el punto de vista mío que ser empleado es mucho más fácil que ser empresario independiente, porque nadie se pone en los zapatos de la persona como empresario, y es un empleado se dedica a cumplir su horario y hacer lo que los ordena. Pero el hecho de usted ser empleado, que usted ser empresario no significa que tenga que pasar sobre las demás personas, eso es verdad. Ahí lo que hay que hacer es tener compañeros de trabajo, es que la empresa sea mía o no sea mía, no quiere decir que si yo tengo 4, 5, 10, 50 personas, esas 50 personas son colaboradores míos, no son ni mis esclavos, ni son... Exactamente. Son colaboradores, hay que tratarlos como tal, como colaboradores. Pero no todo el mundo piensa así, Miguel. Por eso es que este muchacho estaba diciendo eso, porque efectivamente conozco muchos casos de personas que no saben tratar a sus empleados, que no tienen esa educación laboral para poder tratar a un empleado, y efectivamente un empleado no es un empleado. Miguel acaba de decir la palabra que es un colaborador mío. Sí. Y adicional a eso, a los colaboradores hay que tratarlos de motivar, y desafortunadamente en este mundo uno no motiva a una persona con un gracias. Puede ser que sirva, o con una palmadita en la espalda. A veces los empresarios tienen que aprender a motivar a la gente con billete, que es lo que necesita la gente. Y muy pocos empresarios hacen eso. Entonces motivarlos con bonos, con darles una bonificación adicional por su trabajo, no con un gracias y ya, eso no es suficiente. Y muy pocos empresarios hacen eso, y todos deberíamos hacer eso. Eso se llama una educación financiera, también para empresarios. Entonces uno debería educarse para ser jefe. ¿Y cómo aprende uno a ser jefe? Pues siendo empleado. Y que no te traten a ti como no te gustaría que te trataran a ti. Entonces la única forma para ser uno un buen jefe es ser un buen empleado, y ahí uno ya va aprendiendo y sabe cómo con el tiempo poder tratar y no hacer lo que hicieron contigo, ¿sí me entiendes? Y obviamente hay malas prácticas de muchos empresarios, y ellos tienen que cambiar sus prácticas, y eso no es fácil. Y hay empresarios buenos, no todos los empresarios son malos, hay muchos empresarios buenos, no solamente que pagan bien, que tratan bien a sus empleados, sino que también hacen, ¿cómo se llaman esto? Que hacen fundaciones y ayudan a la gente y todo ese tipo de cosas. Entonces no todo el mundo es malo, eso ya se está encasillando demasiado. Sí, porque ha tenido una mala experiencia. Exactamente. Hoy en día, por ejemplo, un jefe, un empleado, lo que hace es colaborar con su gente, ayudarlos a que hagan bien su trabajo. Ya el jefe de echar látigo está casi mandado a recoger, ya es muy difícil que la gente le camine a un jefe así. ¿Cómo sabe uno si una persona es un buen empleador o no? Si tiene empleados que trabajan con ellos hace muchos años. Yo conozco empresas donde hay personas que se casan con esa empresa y terminan con esa empresa, que llevan 10, 20, 30 años, se terminan jubilando en esa empresa, es porque relativamente sus empleadores son buenos.
Pero cuando tú te das cuenta que una empresa está cambiando constantemente de empleados, que cada año, cada 2 años están contratando gente que ya habían contratado, pues eso, algo malo debe tener ese empleador. Entonces uno también como empleado, cuando uno consigue un trabajo, también se tiene que fijar con quién va a trabajar. Porque pues obviamente uno no va a trabajar con alguien que lo trata a uno mal. Entonces uno tampoco debería permitir meterse en una empresa como esa, ¿sí me entiendes? También decir que si uno es buen empresario y consigue buena gente, el hecho de mantenerlos motivados, también lo beneficia a uno. Obvio. ¿Sí? El hecho de que ellos estén felices, de que estén trabajando bien. Y eso es muy importante, un jefe, yo lo pienso desde el punto de vista porque uno tiene que valorar a sus empleados. Capacitar a una persona cuesta billete, no solamente billete, sino cuesta tiempo. Y si tú ya tienes una persona capacitada, si tú ya tienes una persona entrenada y lista y que puede contar contigo, pues hay que tenerlo contento. Yo veía unas oficinas de una multinacional de computadores. Uno entraba a la oficina, habían maquinitas, había vainas de ping-pong, había una cafetería espectacular. Ellos podían sentar tipo OMA, pero bien todo lo que ellos pidieran ahí, el café que se tomaran, lo que se comían, eso era gratis. Entonces ellos podían sentarse ahí a trabajar y ahí podían pedir su café, galletas, lo que quisieran comer. Y eso era todo gratis. Y si estaba muy mamado, se podía parar a alguien, estaba jugando ping-pong, se podía parar a jugar ping-pong, se podía parar a jugar pinball, que habían maquinitas de pinball. Era espectacular, o es espectacular, porque pues me imagino, ellos no se han ido del país, pero entonces me imagino que ese ambiente hace que la gente le guste estar en su oficina. Muy diferente de donde hay alguien que le esté dando rejo todo el día, pues obviamente ellos lo que quieren es rápido que se acabe el día para irme para la casa. Y hay una cosa que tienen, que cuando uno trabaja con gente que los trata uno mal o que los está tratando, pues obviamente ellos lo único que miran es espere que me dé papaya a ver, para hacerle su embarrada. Mientras que si uno trabaja con colaboradores y uno les ayuda y ellos le digan no, todos tiran para el mismo lado. Muy probablemente esa empresa sigue derecho y va a pasar más de una prueba mala que le vaya a pasar, porque todos están trabajando para el mismo lado. Un consejo que yo le daría a los futuros jefes o futuros empresarios en el trato de los empleados es algo que yo intento implementar con los empleados que yo he llegado a tener, y es que una técnica que siempre me ha funcionado a mí es el tema de la motivación, pero motivarlos por algo y no cerrarlos en el punto como tal. Lo doy como experiencia, yo aprendí esto cuando trabajaba en el mundo del turismo. Tenía problemas con algunos compañeros porque me decían, oiga, pero usted ¿por qué llega a la hora que se le da la gana? ¿Y usted por qué se va a la hora que se le da la gana? Y lo que ellos no saben es que cuando yo comencé a trabajar, yo inicialmente ya había hecho un contrato con mi jefe, con la persona que era mi jefe en ese momento, en que yo le decía, a mí no me gusta cumplir horario, pero a mí sí me gusta cumplir metas y retos. Entonces yo le ponía, dígame, ¿usted cuánto necesita que yo venda? ¿O cuántas son las ventas mínimas de un vendedor acá normal? Entonces él me decía, las ventas mínimas de un vendedor acá son 50 millones de pesos. Y yo le decía, listo, y si yo cumplo esos 50 y los supero, puedo manejar mi tiempo, puedo manejar todo. Entonces eso ya va como uno como empleado. Entonces a mí me retó, entonces yo le voy a dar el tiempo que usted quiera, pero entonces cúmplame con una meta de 80 millones de pesos. Obviamente yo cumplía la meta, yo cumplía todo. ¿Qué hacía mi jefe? Pues claro. Pero había gente que cumplía el horario y no así no llegaba ni a la mitad de ese tema. Entonces yo, como tenía mi propia meta en mente y sabía que si quería manejar mi tiempo, quería ser responsable, quería ganarme mis comisiones, quería ganar todo, pues tenía una meta que tenía que llegar a un punto y ahí ganaba y completaba mis metas y ganaba billete y no me podían decir nada. Claro. Entonces yo cumplía con mis deberes. De una u otra manera lo hacía. Entonces yo llegaba a las 9 de la mañana cuando todo el mundo entraba a las 8 y me iba a las 2 de la tarde cuando todo el mundo se quedaba hasta las 6 de la tarde. Y todo el mundo decía, pero ¿por qué no? Porque yo ya cumplí con lo que tenía que hacer. ¿Qué era? No, tenía que vender 80 millones de pesos y vendí 200. ¿Quién le dice a uno algo? Sí. Nadie. Es como quien le dice algo a Cristiano Ronaldo. Por más salsa que sea, por más orgulloso que sea, ¿quién le dice? Nada. Porque él le hace sus goles y él cumple con lo que tiene que hacer. Así es simple. Cuando tú eres el mejor en algo y tienes que volverte siempre en el mejor en algo para que poderte ganar esos privilegios. Pero algo que sí le digo a ese seguidor que hace esa crítica de pronto saber es tal vez él no ha intentado jamás hacer su propio negocio. No, pero él no está diciendo que no ha intentado. Él está haciendo una comparación entre gente que hace cosas malas y está diciendo ya hay otra gente que se gana el mínimo y es porque le falta educación financiera. Pero muchas veces ahí no está diciendo nada. Pero muchas veces esos comentarios vienen de una persona que tal vez ni siquiera ha intentado hacer algo para que se dé cuenta cómo funciona el tema. No, yo creería, es una comparación donde no está diciendo yo me dedico a esto o no me dedico a esto. Simplemente está diciendo hay gente mala con mucha plata o mucho empresario que hace cosas malas o estoy mal.
Así como hay gente buena. Sí, así como hay pero gente es muy buena, difícil, que hay gente mínimo. también que se Pero gana el mínimo, el de que le dónde- falta educación financiera. ¿El de dónde Yo saca estoy que es totalmente malo? de ¿Acaso acuerdo. vio que eran malos? ¿Acaso vio que estuvieron haciendo algo No, malo? pues está haciendo un genérico, Obvio. no le está diciendo, Obvio. Pero lo que yo tal, le está invito a él es que haciendo eso. realmente para uno de pronto criticar o hacer algún comentario o alguna vaina sobre algún empresario o alguna cuestión, intente Pero no le primero... está haciendo una crítica para todo el mundo. Todos los empresarios, no está diciendo eso, está diciendo hay empresarios, hay empresarios. Hay otros empresarios que no utilizan escuchan. malas artimañas para hacer cosas. Hay otros empresarios que no escuchan o escuchan pero no entienden. A veces es complicado. Eso es complicado. Pero para concluirle a él, estoy de acuerdo con lo que él dice. No, y Sí que hay. lo que hay que hacer, pues ya también en conclusión de lo que hablamos, es no trate de hacer una pirámide en su empresa, sino hagas un equipo donde estén todos los factores para que todo salga adelante y motive a su equipo. Sí, señor. Colaboradores, pues es como equipo, lo vería yo. Sí. En conclusión, uno debe tener empleados, uno debe tener colaboradores y hay que tenerlos siempre motivados, colocarles retos, ganancias extras y créame que va a tener un buen equipo, siempre. Otra cosa importante, capacitar al empleado es muy importante y tenerlos siempre capacitados en todo momento. Es verdad. Este es un comentario de el video que tú hiciste sobre que el tiempo pasa muy rápido. Sí. Los 20 pasan rápido, después los 30, después los 40 y los 50 ya... No, estoy mejor dicho. Entonces este man dice, Walter nos dice que, entonces ¿con qué moral? Yo trabajo, tengo 58 años, toda la vida trabajando y aún pago arriendo. Entonces bueno, este comentario yo les quiero preguntar a ustedes qué opinan de pagar arriendo. O sea, me imagino que el señor se refiere a que no ha comprado su casita, no tiene su apartamento, no sé qué, todavía paga su arriendo y está trabajando normal. ¿Pagar arriendo es malo? No, el 90% de las personas viven pagando arriendo en el mundo. Lo que hablábamos alguna vez en Colombia, pues lo que le dicen a uno, lo que le inculcan a uno es que trabaje para hacerse su casa y uno de los logros grandes es tener su casa. Cuando él dice yo llevo ya 58 años y no tengo todavía mi casa, el señor no ha podido, no sabemos en qué trabaja, pero pues como por darle un poquito de moral y todo eso, también hablábamos alguna vez de gente que arrancó a trabajar después de los 50 y hizo unos emporios empresariales muy grandes. Estamos hablando de KFC, estamos hablando de McDonald's, que las personas que arrancaron duro con ese negocio, arrancaron después de los 50 y quebrados hasta los huesos. Yo le diría a esta persona, a William, ¿me dijiste? Walter. A Walter, si él alguna vez durante sus 58 años ha intentado hacer algún tipo de inversión o ha intentado emprender de alguna manera, ¿será que lo habrá intentado? O ha intentado de pronto mejorar sus condiciones y sus habilidades, de pronto se capacitó en algo, aprendió algo y mejoró algo para que a sus 58 años haya llegado a donde él dice que aunque yo no veo que sea malo, pero obviamente la vida se le pasa a uno de pronto siendo conformista, ¿sí me entiendes? Entonces yo le diría a él, usted en su juventud intentó ser empresario, en su juventud intentó hacer algún negocio, se capacitó, estudió para que de pronto por errores de la vida algo esté donde está o tal vez no lo hizo. Entonces digamos de cuenta que hay veces uno llega a cierta edad, la cual yo todavía no tengo esa edad, pero yo aspiro que cuando tenga la edad de don Walter, pues yo no esté viviendo en arriendo, obviamente, porque aspiro, y eso no es malo. Pero aspiro, por ejemplo, con mis habilidades y mejorar cada día más mis habilidades, mis conocimientos, capacitarme y intentar hacer empresa, sí. Para uno no puede llegar a esa edad así. A la mayoría de las personas la vida se les pasa porque no intentan hacer algo, por miedo, ¿sí? Por ser conformistas. Su merced, ¿qué tendría que decir ahí? Su merced que ya está casi que la misma de Walter. Ya estamos cerquita de Walter. No, yo lo que le diría es que arranque, sí, no, aunque no sabemos en qué ha trabajado ni qué ha hecho, que nos falta un poco de información de lo que él ha podido hacer. Yo lo que diría es que haga pequeños cambios en su vida. Todavía, aún en 58 fue que me dijiste. 58 pues, si él no está años. Conforme. O sea, si no está conforme, haga así, sea pequeños cambios en su vida. Yo creo que él también está es hablándonos y contándonos lo rápido que pasa la vida. Entonces yo creería que está más o menos por ese lado. No, Él nos está diciendo, yo ya tengo 58 años y no he logrado hacer, quiere decir, me pasó muy rápido la vida y no he podido lograr nada, que era el comentario que hacíamos ahí, de que la vida pasa muy rápido. Y en Colombia todo el mundo paga arriendo. Es más,
Pagar arriendo no es malo, hasta los grandes empresarios y las personas más ricas del mundo pagan arriendo. Y es un ejemplo muy simple, por decir algo, le doy un ejemplo. ¿Cuánto vale un apartamento en Bogotá? Un buen apartamento. Bueno, pongamos un apartamento de 2.000 millones de pesos. Eso sí ya es un súper apartamento. Vamos a ver un apartamento más modesto. Pongamos los 500 millones de pesos. Muy modesto. Una persona que tiene un apartamento de 500 millones de pesos, y si nos vamos a uno de 2.000, pues obviamente para una persona empresaria sería una ridiculez poner un apartamento tan costoso. Yo preferiría pagar arriendo, a pesar de que yo tenga la plata para poder comprar ese apartamento, y prefiero poner esos 500 o 2.000 millones de pesos que me pueden estar produciendo cierta cantidad de dinero y me permite pagar un costo de ese mismo apartamento donde yo vivo. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo prefiero vivir en un apartamento de 500 millones que puedo estar pagando, ¿qué? 5 millones de pesos de arriendo, 6 millones de pesos. Más bien, cojo esos 500 millones de pesos, los invierto, y a mí 500 millones de pesos me puede producir 50 al mes, que nos produzca al 10. Con esos 50 millones de pesos yo puedo pagar perfectamente un arriendo en un apartamento de 500 millones de pesos. ¿Sí me hago entender? Esa es la forma donde muchos millonarios realmente viven de esa manera. Muchos de esos artistas famosos y todo ese tema que viven en mansiones, ni siquiera son de ellos. Ellos pagan arriendo. Porque ¿qué van a gastarse 2.000, 3.000, 5.000 millones o 20 millones de dólares en una casa? Sabiendo que esos 20 millones de dólares le pueden pagar perfectamente el arriendo sin problema, invirtiéndolos en otro lado. Si tú lo ves desde otro punto de vista, no es malo. Eso sí, si se va a arriesgar tanto de vender su apartamento, capacítese. Exactamente. No vaya a cagar. Y obviamente un consejo que le damos a don Walter, y que no me lo ha pedido obviamente, pero lo que yo creería es que nunca es tarde para hacer cambios pequeños y significativos en la vida, y que nunca es tarde para alcanzar el éxito. Miguel lo acaba de decir. Para muestra un botón, y ya lo repetí también muchas personas, el dueño de Kentucky Fried Chicken se volvió millonario después de los 60 años. Y creo que hasta más, tenía como 70 y algo. Entonces nunca es tarde para hacer algo en la vida, para aprender, para capacitarse, para salir adelante, para triunfar. El que pierde es el que renuncia, así de simple. Bueno, esto va con el capacites. ¿Te acuerdas que tú dijiste que todo negocio da plata? Dice, así es la verdad, no hay negocio malo, el malo es el que no sabe vender, o sea, el que no está capacitado. ¿Qué opinan ahí? Sí, tiene toda la razón. Obvio. Además es que el que aprende a vender nunca se muere de hambre. No muere de hambre. Eso, no se muere de hambre. Y todo negocio, así sea de un profesional y todo eso, necesita venderse. Si yo estudié odontología y soy excelente odontólogo, pero solo sé yo, pues no me va a llegar mucha gente. En cambio, si me sé vender, o sea... Yo siempre tuve un dilema con un profesor en mi colegio. En el colegio a uno deberían enseñarle dos cosas. No enseñarle ni religión, ni física, ni química, ni nada de esas vainas. Obviamente eso hace parte de la cultura general y por eso nos enseñan eso. Pero en el colegio a uno deberían enseñarle dos cosas, y con eso uno tendría toda la vida resuelta, que es aprender a vender y derecho. A uno desde chiquito deberían aprender a enseñarle derecho. El derecho no debería ser una carrera que uno debería estudiar por gusto, sino uno debería imponerle desde chiquito aprender derecho. Entonces derecho 1, derecho 2, derecho 3, cosa que cuando uno salga... Pero ¿sabes por qué no estudia uno derecho a los niños? Al mundo en el que vivimos al sistema no le interesa, no le conviene que las personas sepan sus derechos. Pero estamos hablando de las ventas, de las ventas, y obviamente el que sabe vender jamás se muere de hambre. Pero para aprender a vender y a ser un buen vendedor también hay que capacitarse. Hay técnicas, hay formas distintas para vender cosas, uno tiene que entrenarse para eso. Sí, entonces le retomo antes de que me interrumpa el señor, porque le decía yo, así sea un odontólogo muy bueno, él tiene que desarrollar su parte de ventas para poderle comunicar al resto de gente qué es lo que hace y hacer sus promociones de odontología y todo eso. O sea, todo el mundo necesita venderse, todo el mundo. Entonces, y saber vender es un arte, y ojalá todo el mundo pudiera aprenderlo. Es verdad, desde el comienzo que uno va a una entrevista, así sea abogado, sea panadero, sea lo que sea, ¿quién es lo primero que se va a vender? Tú eres el que te vas a vender a esa persona. Entonces usted tiene que aprender a vender de cualquier forma. Todas las formas posibles. De cualquier forma posible, no solamente vendiendo un producto, vendiendo sino un servicio, lo que sea, sino tú como persona te tienes que vender ante la sociedad. Entonces, si usted no se sabe vender usted mismo, si usted no te conoces a ti mismo, tus talentos, sus habilidades, ¿cómo va a progresar en la vida? Entonces uno tiene que aprender, como te dije, la venta debería ser una habilidad que debe enseñársela a uno desde chiquito. Yo pensaría que ni siquiera el derecho pues sí es bueno, y además pues porque usted tiene mucha familia de abogado, pues dice que ese es yo creería que lo que toca hacer es finanzas. A uno deberían enseñarle su manejo financiero y ventas. Finanzas, ventas y derecho. Bueno, sus derechos, que conozca sus derechos. Y si quiere medicina también. ¿Pero para qué derecho?
O sea, ¿de qué le serviría a uno? Pues saber sus derechos, saber... Cuando usted conoce tus derechos, cuando nadie te impone y nadie va a pasar sobre ti. Y ese es el problema que pasa en nuestros países, porque la mayoría de las personas pasan por encima de otras personas porque las personas no conocen. La ignorancia hace que tú cometas errores. Por ejemplo, si tú sabes defenderte, nadie te va a meter los dedos a la boca. Entonces sí es importante uno aprender derecho. Todo el mundo debería saber derecho. Yo hubiera perdido derecho. No importa, pero uno lo aprende. Lo que son ventas, derecho y finanzas, básico, a ese país sería una chimba. Pero nos enseñan disque filosofía, matemáticas. Bueno, matemáticas es importante. No, pues ahora no va a... Pero las matemáticas... leer. Sí, imagínate aprender a leer. Antes de Hay que aprender a leer antes de hacer ¿Cómo finanzas. le van a enseñar a leer? Yo soy de la generación que éramos malos para la lectura. Te puedo asegurar. Bueno, vamos a hablar un poquito de ser autodidacta. Nos comenta Juan, hagan trading. Yo aprendí solo por internet y al día gano muy bien. Hoy en día no es necesario no solo ir a la universidad, no sé qué, aprender por un curso que fui a yo no sé dónde, no sé. Hoy en día, con todas las facilidades que le da uno el internet, con el simple hecho de meterse a YouTube, que no hay ni que pagarlo, no hay ni que registrarse para ver un video en YouTube. Sí. Entonces se mete y si sabe buscar bien, encuentra buenas personas y aprende lo que sea. Sí, y además todo lo que es nuevo, el trading es un tema nuevo y si lo sabe desarrollar muy bien, le va a ir muy bien. Todo lo que es manejo de bolsa, todo lo que es manejo de bitcoins y todo este tipo de monedas funciona. Ahí hay que tener mucho cuidado con los avivatos, ¿no? Con la gente que lo invita a uno a estar en trading y resulta siendo unos estafadores. Entonces tiene que sí aprender, ojalá que lo haga él solo, como dice él, él hace solo su trading y le va muy bien. Ojalá nos dijera en qué plataformas le ha dado resultado. ¿Qué consejo les daría? Personas que hayan visto en qué plataforma le ha dado resultado. Igual otros que nos digan, no me metan a tal plataforma porque ahí nos tumban. Porque de eso hay muchísimo, o sea, claro. Ladrones cibernéticos hay mucho y en trading hay mucho estafador. Entonces hay que tener cuidado, pero sí produce plata, mucha plata. Pero yo conozco también personas que han trabajado en ese tema y obviamente como el trading es tan arriesgado, hay que saberlo manejar muy bien y porque tú ahorita puedes tener plata y en un momento la puedes perder absolutamente todo. Entonces yo le preguntaría a él y nos diría qué consejos nos darías o por qué te ha ido tan bien y qué has hecho para que te vaya tan bien. Claro, yo tengo un hermano, él hace trading de hace muchos años. Él aprendió el trading unos 10 años y él trabaja en la bolsa, sus bitcoins, en todo eso. ¿Él qué hace? Se levanta temprano, cuando abre la bolsa empieza a comprar, el mismo día vende y ese mismo día ya sabe cuánto se ganó. Si va perdiendo, pues inmediatamente vende y se retira. Entonces es como esa habilidad y la lectura que tienen que hacer de esos parámetros que hay para la bolsa y todo eso. Entonces depende también del programa que utilice. Y obviamente hay algunos programas que ya le dan alertas. Compro acciones de Apple. Madre, está bajando, alerta, venda. Y sí puede perder, pero... Para tener trading hay que tener ciertos recursos y ciertas estrategias que se aprenden con el tiempo, obviamente. Sí. Y la mayoría de las veces que uno hace trading, uno no hace trading con el dinero y el capital de uno hace trading con capital de otras personas. Entonces es un tema arriesgado, pero que obviamente da dinero si se maneja inteligentemente. Pero yo creería que lo que tienen que buscar es hacer trading con el capital de uno, con su plata, así sea poquita, empezar a generar. Con la de otros, pues yo no sé quién me va, si yo no conozco, es que estoy aprendiendo, estoy aprendiendo y cómo hago yo para que me suelten plata para poder hacer trading. Es que para hacer trading hay que tener capital. Esa sí es de las pocas carreras o de las pocas habilidades que uno tiene que tener capital, porque yo no voy a hacer trading con $1 millón. No, pero ¿cómo sí que no? Verdad. Puede hacerlo con $1 millón de pesos, puede hacerlo con 500. Bueno, con 500 pero claro, pero es que 500 millones de pesos, ¿quién le suelta a uno 500 millones de pesos? Venga, que es que estoy aprendiendo a hacer trading, présteme 500 millones. Eso sí pasó mucho, eso sí pasó mucho y eso se volvió. Y también decían que eran estafadores, porque eran chinos que decían, no, vea, yo ya aprendí a hacer trading, vea lo que hago, yo no sé qué. Y dice, pero necesitamos 1.000 millones para que no sea rentable, ¿sí? Porque le estoy ganando el 40%. Entonces, claro, mucha gente confió en esa gente, que yo no sé por qué, no se capacitaron antes de quién era, y le metieron sus 1.000 millones y a la final el man perdió todo. Obvio. Sí, puede pasar, por eso le digo, pero por eso, en esto hay mucha estafa, mucha.
Él puede tener 100.000 pesitos, 100.000 pesitos. Si alguien le dice, venga, consígneme los que yo le hago trading y yo lo vuelvo rico, dude mucho. Sí. Dude mucho, más bien aprenda. Por todos lados le están diciendo a uno cuáles son las páginas que funcionan, cuáles son los sistemas que funcionan, y ahí puede arrancar a hacer su trading. Y sí, se puede hacer con 100.000 pesos, se puede hacer con 50.000 pesos. El dato es arrancar. Exacto. Arrancar. Una acción puede costar 16.000 pesos. Sí, pues que hay diferentes. El Sí, trading que está de moda hoy en día lo mejor es comprar las criptomonedas. 5.000 millones de pesos en Apple y que al otro día suban y usted recoge 500 millones de pesos de ganancia. Pero ¿dónde está? ¿Quién le va a soltar esa plata? Pero el trading que está de moda hoy en día es la criptomoneda, que es muy volátil. Sí, también es la criptomoneda que sube y baja muy fácil. Pero obviamente le diríamos a ¿cómo se llama él? Juan. A Juan, que obviamente nos diga qué estrategias ha utilizado y cómo lo está haciendo. Y que nos alegra mucho que le esté yendo bien. No, y aún así tiene que seguir capacitándose, porque eso todos los días cambia, eso es como todos los días cambia. Sí. Hay diferentes tipos de estrategias, diferentes cosas. No, pero aquí también lo podemos llevar al tema de que no más excusas. O sea, aquí Obvio. Juan nos está diciendo, él no necesitó que entonces que el curso más caro, el curso de $4.000 o tal persona específica. Él tomó la decisión y arrancó. Él arrancó como pudo, que Sí, fue sí. por internet. Que ahorita con todas las posibilidades que hay, es que ya no hay excusas de nada. Como la excusa que yo estaba poniendo de 1 millón de pesos, pero Miguel me la acaba de volver, obviamente. Si hay 1 milloncito de pesos, pues se arriesga. También. Y uno aprende. Claro, ¿Sí? Algo va a listo. aprender. Hoy 2025 imposible que no puedan aprender por sí mismos. Ser autodidacta es chévere. De lo que yo sí creería que una persona debería aprender, que eso le abre muchas puertas, es idiomas, inglés. Yo creería que una cosa que a la gente le abre mucho camino es saber inglés. ¿Cómo está tu inglés? Pues mi inglés, pues nunca lo he, ¿cómo se dice? Como calificado. ¿Y tu alemán? Yo soy B2. En cambio, mi inglés está igual que el mandarín tuyo, es la cosa. Sí. O sea, cero. Y obviamente se ha hecho mucha falta. El inglés es básico, es el idioma universal. A donde vaya con inglés, algo se va a defender. No, se defiende, eso siempre hay alguien que habla inglés, eso sí es Por así, eso. siempre. Vaya donde vaya. Obviamente le facilita a uno alcanzar ciertas metas, pero no lo limita a que uno alcance el éxito. Hay mucha gente que no tiene ni idea de idiomas y ha hecho un capital y ha tenido éxito en la vida. Como un consejo, si te estoy buscando algo que estudiar y que algo que me va a servir para la vida, pues obvio, si a este señor le sirve el trading, pues estudie, hágale, pero métale al inglés, métale duro al inglés. Y no se dejen estafar en esos cursos de inglés que por ahí, porque cuando yo era joven y bello, también intenté estudiar inglés. Se tomó 20 cursos Y tomé como 20 cursos, entonces perdí la plata. Bueno, para entrar a estudiar inglés hay que ser constante, ¿no? Porque uno no aprende inglés de la noche a la mañana. Entonces, si está dispuesto a invertir una plata en aprender inglés, aprovéchela y no pierda como la perdí yo. Intenté estudiar varias veces y jamás le di con el chiste. Jamás. Estudié en varios lugares acá en Colombia, por no hablar mal de los lugares, pero si lo va a hacer, comience y termine y no pierda la práctica. Pues yo también que he estudiado idiomas y eso, para cada persona es distinto. Cada persona va a aprender a su manera y el problema es que él encuentre la manera en la que le Tú lo sirva. acabas de decir, yo creería que yo aprendería, yo como soy tan autodidacta, en cierto modo muchas cosas que he hecho en mi vida, yo creería que ya sé que aprender inglés con profesor y con un sistema así tradicional de inglés, no le pego, no aprendí. Y ya sé que no lo aprendí. La única forma para yo aprender inglés, estoy completamente seguro que es estando allá. A las malas, O sea, escuchando, estando en Estados estando Unidos. con la gente ahí hablando y dándole y todo, ahí aprendería yo. Pero yo con cursos jamás lo hice. No porque no sea tan inteligente que digamos, sino solamente porque no me gustaba el sistema como le enseñan a uno inglés hoy en día. Les boto este dato, si se inventan un sistema de uno poder aprender inglés dormido, les compramos la patente de inmediato. Invertimos toda la plata que tenga para ese sistema de una vez. Que uno se acueste y cuando se despierte ya esté para inglés, a lo mates. Entonces, si hay algún inventor o alguna persona que nos está escuchando en ese momento que tenga esa idea, comuníquese con nosotros, se la patrocinamos completamente. Por lo menos yo también me he dado cuenta que a mí me sirvió mucho fue eso, hablar con gente que hablaba ese idioma, porque o sea, es como eso que dicen que uno tiene que entrar en crisis para aprender. Entonces es lo mismo, como que uno se esfuerza ya, o sea, ya sí o sí me toca hablar, porque si no ya no tengo cómo comunicarme con la gente. Claro, a las malas uno termina aprendiendo.
Claro. Y hay personas que nacieron para aprender idiomas, hay otras no y otras de otra manera. Luego yo conozco a un amigo que habla 10 idiomas, es recontra que te políglota. 10 idiomas, como otras personas que solamente hablan. Yo, por ejemplo, yo también aprendí a hablar muchos idiomas, Santi. Y quiero que todos lo sepan. Yo aprendí a hablar. Mierda. No tanto, ahí como que hablo muy poquito, pero yo aprendí a hablar mucho fue ecuatoriano, lo hablo muy bien. Perfecto. El venezolano me queda un poquito pesado, pero como tenemos tantos amigos venezolanos hoy en día, se me ha pegado mucho el tema y hablo el venezolano más o menos relativamente bien. Sí. El peruano le tengo un problemita ahí, pero también lo hablo muy bien. El panameño me gusta, yo también hablo mucho panameño. Ya estamos jodidos. Entonces, argentino también hablo mucho argentino. El chileno sí se me complica un poquito, pero lo entiendo perfectamente. Entonces esos son los idiomas, yo otra vez Lo hablo. entiende y lo escribe. Sí. Bueno, esos son los idiomas que yo suelo hablar constantemente. Bueno, sigamos. Y mierda. Mierda la rata. Sí. Siguiente comentario. Habla del video que tú decías que el empleado lo único que tiene que hacer es hacer caso. Diego nos dice: espere que en cualquier momento no le caiga bien a su jefe, que llegue con nuevas políticas y le pasen la carta y para afuera. ¿Eso qué quiere decir? Nada es seguro. Hoy en día, por más de que tenga el mejor trabajo, nada es seguro. Sí, sobre todo en las multinacionales que cambian a veces mucho. ¿Del CEO? No tanto el CEO, sino de su jefe inmediato, jefes intermedios, entonces los cambian. O el gerente. Y cuando llegue alguien y vaya usted y le cae mal, ahí empieza uno a pensar, uy, hijo de madre, a pasar hojas de vida. Siempre hay que tener un plan B y un plan C en estos casos. Las empresas, tú jamás eres prioridad para una empresa. Ahorita, por ejemplo, acabaron de despedir a 3.000 personas en Facebook. ¿Sabías? Ah, sí. Y empleados de alto rango, imagínense. Entonces uno siempre tiene que tener un plan B. El consejo que se les podría dar es: traten de tener un negocito alterno y sigan con su trabajo. Yo que serví como distribuidor de varias multinacionales, me daba cuenta de que obviamente había gente que ganaba muy buena plata y era de los duros de la empresa, y de un momento a otro cambiaban una política internacional y para afuera, y empiezan a llorar. ¿No hay un consejo que le doy a Juan? ¿Es que se llama? Diego. A Diego. Un consejo que le doy a Diego: siempre es mejor ser jefe que empleado. Entonces piensa en ser jefe y listo, solucionado su problema. Sí, no, tener varias opciones, mirar también de pronto si él hace un trabajo muy especializado, pues puede mirar en varias empresas, no tiene que casarse con... Obvio, tener un plan B y un plan C. Usted puede seguir siendo empleado y como todo puede cambiar de la noche a la mañana, pero también trate de tener algún negocito, alguna entrada adicional por otro lado. Uno no puede tener todo apostado en un solo lugar, en un solo trabajo. Entonces trate de tener algo adicional, algo alterno, que cosa que si llega a sucederle algo así, pues él pueda salir a enfrentar en otro lado. Hoy en día es mucho más fácil que antes. Por eso las rentas cortas le permiten a él. Obvio. Pero hoy en día, por ejemplo, si a ti te despiden y tienes un carrito, pues puedes salir a huerear, a manejar un rato y ahí mirar qué hace mientras que vuelve y consigue trabajo. Hoy en día las cosas de quedarse desempleado no era tan difícil como antes. Sí, hoy en día hay muchas posibilidades para cuando tú te quedes desempleado mirar qué haces. Pero obviamente siempre consejo tener un plan B y un plan C. Y vuélvase jefe y verá que eso no le va a pasar. Bueno, este es el del video que no seguir opiniones de fracasados o consejos de fracasados. Dice Robert Santiago: es que hay muchos que han fracasado y que dan un consejo según su experiencia para no cometer el mismo error. Así es cuestión de discernir que es un buen consejo independientemente de quién sea. Pues yo creo que mucha gente no entendió que Sí, nos referimos a empresa. Yo lo que quería decir en ese momento no es que si el consejo viene de alguien que ya fracasó y todo eso tiene que ser malo, no. Yo hablaba más es el tema de que cuando uno se encuentra gente en la calle, se encuentra mucho envidioso. Y el envidioso casi siempre trata de darle malos consejos o todo le parece malo. O de su experiencia vivida. Si usted compra un carro y le dice al señor, que eso lo hablábamos en el podcast, lo que pasa es que de pronto vieron el TikTok y no escucharon el podcast. En el podcast decíamos: si una persona compra un carro, entonces compre ese Chevrolet y llegó al barrio y está el vecino envidioso, el que... Ay, pero compró Chevrolet. No, si ese es malo, eso no le sirve. Eso compre si hubiera comprado este otro, eso es malo. Eso no. Era más bien como guiado hacia ese lado, hacia las personas que tratan de ni siquiera darle consejos.
es de criticarle lo que usted hace. Entonces yo creo que ahí tuvimos un error también en decirles, es que las personas que siempre lo que usted haga está mal. Pero mire, hay que saber y lo digo desde la experiencia mía, hay que saber distinguir qué fracasado es. Sí, pero pero lo que él dice, Robert Santiago, es que hay personas que han fracasado y le pueden dar a uno un consejo sobre cómo puede hacer su negocio, porque él ya fracasó, entonces le puede dar un buen consejo, es cierto. Sí. Pero por eso, hay dos tipos de personas, hay dos tipos de fracasados. El fracasado que da su consejo desde su perspectiva y porque aprendió del fracaso, y el fracasado que fracasó pero que no ha aprendido de su propio fracaso. Entonces eso tú tienes que aprender a distinguir esas dos personas. El fracasado, como en el caso mío, que tengo experiencia de haber fracasado en ciertas cosas, pero que aprendí y puedo dar un consejo para que no cometas ese mismo error. Pero conozco fracasados que los han cometido y siguen cometiendo los mismos errores. Entonces esa es la persona a la que uno no debe seguir, porque da consejo, pero siguen las mismas. Por ejemplo, en el caso de las personas que, no, es que me divorcié, y cuando uno le pregunta, el man ya tiene 5 o 6 divorcios encima, o sea, no ha aprendido nada de sus errores. ¿Sí me hago entender? O que fracasé y metí la plata en una pirámide, y va y otra vez, no, es que ya le ha metido como en 3, algo así, ¿sí me entiendes? Entonces uno tiene que aprender de qué fracasado es que está recibiendo el consejo. Si es de un fracasado que aprendió de su error y lo superó, o es de un fracasado que aún sigue siendo fracasado cometiendo el mismo fracaso, el mismo error que ha cometido. Es que yo siento que nosotros estábamos hablando ahí de negocios, y de pronto uno en temas personales y eso, pues sí, uno puede recibir consejos cualquiera, pero ya en temas de negocios, obviamente si yo conozco una persona que tiene una cafetería y la cafetería es súper exitosa, pues yo recibir un consejo de ese man es bendito, ¿sí? Sí. En cambio, pues si tengo un amigo que se ha quebrado con 10 cafeterías, pues obviamente el consejo que me da pues puede ser bueno, me puede servir, pero pues creo que uno tiene más valor que otro y por algo será. Hay que saber recibir el consejo de qué tipo de fracasado vas a recibir. Pero sí, pero digamos que en el contexto tiene razón Robert Santiago, porque el tema, ahí lo miramos como un generalizado y no es generalizado. Hay personas que fracasan y le pueden dar a uno un buen consejo de por qué él fracasó y por qué hizo eso, y hay que aceptarlo, claro que sí. Sí, pero es eso, reconocer quién es la persona. Sí. Obvio, saber quién, lo que yo te digo. Hay una persona que ha fracasado y te puede dar un buen consejo, como hay otras personas que han fracasado pero siguen cometiendo. Esa persona no es la que te tiene que dar un consejo. Y tú te tienes que dar cuenta, puro sentido común. Porque como tu amigo es el de las cafeterías, si ya tiene 10 cafeterías y no hace lo puede hacer, no le sigue el consejo. A ese no es. No le va a dar un ese consejo. No le va a dar un buen consejo, porque el siguiente fracaso. Sí, hablamos del consejo de venga, haga este negocio de esta forma. No mire que pilas con esto, que le va a pasar lo mismo que a mí, que me quebré o alguna cosa así. Pues digamos que es un consejo bueno. Mira, no hagas esto porque eso me hizo fracasar a mí. Más bien haz esto, que si yo hubiera hecho esto de pronto no hubiera fracasado. Ese puede ser un buen consejo. Pero si él le va a decir cómo va a ser la cafetería, no, después de 5 fracasos en cafetería. Al final, lo importante es analizar cada consejo y ver si tiene sentido o no, hermano. Eso es puro sentido común. Sí. Si tú ves que el consejo que te están dando te sirve a ti, aplícalo. No, pero si ves que el consejo que te están dando, pues no, pues está bien. Sin importar quién te lo diga. O sea, sin importar quién te lo diga, tú trata de aprender lo que la persona te está diciendo, a ver si realmente puede aplicar para tu vida. No, y que uno desarrolle su propio criterio. O sea, independientemente de lo que le estemos diciendo nosotros acá o de lo que le diga cualquier persona, usted mismo es el que tiene que evaluar si eso sirve o no. Usted tiene que tener el criterio para saber quién es el que le sirve y quién no. Perfecto. Con el libro que yo estoy escribiendo, que es relacionado con el tema del fracaso, yo te podría decir que una persona que ha cometido errores y que ha fracasado en la vida puede dar buenos consejos. En conclusión, podría decirte que es verdad. O sea, tiene razón. Sí. Bueno, siguiente. Probablemente el que cuida el carro no recibió una herencia millonaria, no estafó a otra persona y no sacó dinero corrupto para emprender. Por eso, ¿quién es para dar un consejo? Digamos que es un genérico, me está refiriendo. No, pero él se refiere entonces, dice, claro, entonces recibirle consejos al que recibió una herencia millonaria y por eso es millonario, al que estafó, al que sacó dinero corrupto para emprender, entonces a ese sí le sigo el consejo, se refiere él. Pues obviamente no estamos hablando de buen juicio, ¿no? Personas que le sirvan. Pues si él va a estafar, pues le va a llegar como anillo al dedo un consejo de un estafador. No, pero de todas formas, digamos de cuenta que uno no puede, la persona que está cuidando el carro, bajo su experiencia y sus vivencias, te puedo asegurar que también tiene consejos para dar, porque él también ha tenido que vivir cosas. ¿Sí me entiendes? Entonces no se puede juzgar que una persona que cuida un carro no tenga un consejo para darle a uno. Obviamente lo tiene, bajo sus experiencias y sus vivencias, ¿sí? Que de pronto no me vaya a dar un consejo financiero,
o de invertir en la bolsa, tal vez no me lo dé. Pero que si me va a enseñar a vivir en la vida, cómo será, tal vez me lo pueda dar, ¿sí? Dependiendo de lo que tú necesites. No, y que yo siento que, digamos, esta persona también está, o sea, dicen que eso es un problema, de que si al man una vez vio que un empresario millonario era un estafador, era, mejor dicho, abusaba de todo el mundo y eso, entonces él ya piensa que todo el mundo es igual. No, yo no creería, lo dice con cierto mal genio y está diciendo, entonces no le creo al señor que cuida los carros, pero sí le creo a alguien que estafa o a alguien que hace mal. Sí, digamos que el ejemplo como tal no fue el mejor, pero eso quiero decirle, no le siga consejos a alguien que no sabe de su negocio y que lo ve fracasado. Pero sí, una persona que cuida el carro, pues de pronto no es tan fracasado. Él asume que la persona está ahí porque le estaba yendo muy bien. Es más, ese es el tipo de personas que uno debería hablar con ellas y decirle, bueno, ¿por qué usted está cuidando carros? Cuenten. Y me podría dar buenos consejos. Entonces, para no hacer eso. El libro que yo estoy escribiendo, he tenido que hablar con diferentes tipos de personas y más de ese tipo de perfil. Porque a eso es a lo que yo voy. Entonces yo digo, si usted no quiere si no quiere cuidar carros, pues haga lo que el Señor le dice. Ese tipo de personas, obviamente, algo le tiene que enseñar a uno. Algo le tiene que enseñar porque él también ha tenido que vivir ciertas cosas. Y depende, bueno, yo le podría decir a él que sí, tiene razón porque pues no es genérico, no todos los que cuidan carros están muy llevados. Sí. Digamos, el que cuida carros en parking pues no está tan llevado. Bueno, pues ese es el consejo que se le puede dar. Mire bien, tenga su propio criterio. Que escuche el podcast completo, que de pronto ahí nos extendemos un poquito más en lo que queríamos decir. Pues bueno. ¿De qué más vamos a hablar? No, en el próximo podcast los esperamos para hablar de Monte Esmeralda y contarles mucho más sobre Esmeralda y el proyecto que tenemos de inversión. No, y todos los comentarios que nos hagan, pues vamos a tratar de hablar. Obviamente hay algunos comentarios que no los pasamos porque lo hacen de mala gana, no son comentarios constructivos, sino es para destruir. Entonces en ese momento pues no los vamos a pasar ni a discutir. Pero todos los que nos dicen, como los que nos dijeron ahorita, que nos aportan algo, claro que sí, vamos a discutirlo. Bueno, les voy a contar, me hicieron un comentario en el podcast, un man que hizo un buen comentario, esto sí es un buen comentario, o sea, un man que sí se escuchó todo el podcast, llega y me pone, dice Biomendra, @Biomendra, no sé qué tan alto tenga la ambición el dueño de este canal de YouTube o podcast, pero yo me sumo al apoyo con este proyecto y todo lo que lo motive, siempre y cuando no se detenga o lo deje. Me gustó mucho el video y los temas que tocaron de principio a fin. Pues muchas gracias. También para darle gracias a la gente que nos quiere apoyar y que no vamos a parar. Además que esto es un tema muy natural, aquí esto no está preparado, esto no es, sino eso es de nuestras propias vivencias y de lo que estamos haciendo, solamente para que la gente aprenda de lo que uno vive. No, y que la idea también es crear comunidad, o sea, a mí también me gustaría en algún momento poder hablar con seguidores que en serio quieran aportar también a esto, pues bienvenidos son. Cualquier comentario, cualquier forma, si en algún momento nos podemos reunir para hablar de cualquier tema. Y que siga participando, y si algún día quiere, los traemos y los sentamos acá en el carro para que converse con nosotros. Exactamente. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, chao.